Muy buenas noches, Buenas encontrados y conectados de toda la República Dominicana, encontrados y conectados de todos los países que hablan, entienden español y que nos siguen a través de nuestras redes de Encuentro Matrimonial Mundial en Santo Domingo, en la República Dominicana. Hoy estamos en nuestra entrega número 65, nuestra entrega número 65 de este programa Encontrados y Conectados. Y esta noche es una noche muy especial para nosotros porque es una noche de primicias, es una noche de muchísimas bendiciones y no podía ser menos en un día como hoy en el que todos los cristianos estamos regocijados por la venida del Espíritu Santo, nuestra fiesta de Pentecostés. Vamos a comenzar nuestro programa poniéndonos como siempre en la disposición a los pies del Maestro, pidiendo a nuestro Padre por este tiempo especial en el que estamos viviendo nuestra humanidad en términos de salud, para que el Señor siga obrando en todas las personas que están padeciendo el COVID-19 en estos momentos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros encontrados enfermos, para que el Señor pues sea con ellos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. También ofrecemos a nuestra Madre María, como cada domingo lo hacemos, presentamos a nuestros invitados, en este caso a nuestro invitado, un invitado muy especial, para que ella pues interceda por él y pueda poner en sus labios palabras de sabiduría para todos nosotros. Decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, entramos en materia, pero antes tenemos que hacer un anuncio, un recordatorio, porque estamos en mes de fin de semana. De fin de semana de mes. Fin de semana de encuentro matrimonial. O sea, tenemos del 24 al 27. Al 27 de este mes. El mes de junio. Del mes de junio, porque estamos en mayo, ¿cierto? Señores, yo estoy ya tan emocionada que llegue el fin de semana que me he adelantado unos días. Del 24 al 27 de junio tendremos fin de semana original en vivo y a distancia. ¿Qué significa en vivo y a distancia? Será por esta misma vía que estaremos dando el fin de semana. Eso quiere decir que todas esas parejitas que ustedes entiendan que pueden vivir el fin de semana, que tienen las condiciones para hacerlo, ustedes motivarlo e invitarlo a vivir el fin de semana. Y cuando hablamos de condiciones, estamos hablando de que tengan la posibilidad de algún medio electrónico para poder conectarse y vivir la experiencia a través de una pantalla. Tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, tenemos que utilizar esta tecnología a favor de nuestro servicio para los matrimonios y para los sacerdotes, por lo cual tenemos que seguir adelante. Entonces, 24 al 27 de junio, fin de semana de encuentro matrimonial en vivo y a distancia. Seamos parejas invitantes de otros matrimonios y, por supuesto, de nuestros sacerdotes y de nuestras consagradas. Y de hecho, esta noche... Discúlpame, no sean egoístas, compartan este regalo del fin de semana. Compartan el regalo que han recibido, que hemos recibido, y que todos estos domingos hemos estado hablando también de esos frutos del servicio y de cómo pues irradiamos a otros. Entonces vamos a invitar, vamos a convocar 24 al 27 de junio, fin de semana de encuentro matrimonial. Ahora sí. Ahora sí, estamos entonces
muy contentos, muy regocijados porque hoy, fiesta de Pentecostés, vamos a hablar precisamente de ese tema con un título precioso que tiene el taller de esta noche, que es Pentecostés, somos testigos de un amor que nos desborda y envía. Nos desborda y envía. Y qué mejor manera de compartir reflexiones y nuestra alegría sobre lo que significa el Pentecostés como cristianos que tener a un fraile. Yo me río porque en la preproducción de este programa estábamos hablando de si fraile, padre, y yo decía, bueno, pero es que él es un sacerdote, entonces yo le puedo decir padre, pero tenemos a un sacerdote que además es fraile franciscano y que además el Señor ha derramado, el Espíritu Santo ha derramado en él otros dones preciosos y que él ha puesto al servicio de la iglesia, al servicio de su comunidad, al servicio de todos los cristianos. Es poeta, es un poeta consagrado que incluso es poeta Premio Nacional de Poesía en el 2018. Es escritor de ensayos, tiene también una novela ya escrita, es un doctor en educación, es un apasionado de la educación y por lo tanto yo creo que tenemos un banquete. Pertenece a la Academia de Lengua Española Dominicana. Pertenece a la Academia de Lengua de la República Dominicana y algo muy importante y que nos conecta directamente con Encuentro es el párroco de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, una de las parroquias que nos ha abierto las puertas a Encuentro Matrimonial para seguir ofreciendo nuestro servicio de llevar a tantos matrimonios y a comunidades este estilo de vida. Entonces, tenemos que decir algo más de Fray Gil Manuel Castillo. Yo creo que no, vamos a dejar que él pues haga el resto, vamos a deleitarnos, a compartir en esta noche, a escuchar y por supuesto también todas las preguntas, inquietudes que podamos tener sobre Pentecostés y cómo nos mueve el Espíritu Santo. Esta es la noche para que las compartamos. Entonces, bienvenido, Fray Gil Manuel, paz y bien, adelante. Bueno, santa alegría, mucho gozo de estar aquí compartiendo con ustedes y agradeciendo al Señor de esta invitación que nos permiten reflexionar sobre la tercera persona de la Santísima Trinidad, tema que es tan vital para la vida de la iglesia y para la vida del creyente y que por mucho tiempo ha estado tan descuidado. Así que felicitar esta iniciativa y agradecer al Señor la posibilidad de poder contribuir con algo de lo que Él nos ha dado a potenciar la presencia del Espíritu en medio nuestro. Ahora, me gustaría que esta reflexión tenga un tono así como oracional, de conexión con el Espíritu, y por eso he querido que iniciáramos escuchando una canción preciosa de invocación al Espíritu Santo y que le va a dar el tono que queremos a esta reflexión, que así como nosotros estamos conectados y encontrados, pues vivamos esa conexión con el Espíritu Santo que nos convoca y que nos envía, como hemos dicho. Así que escuchamos esta hermosa canción antes de continuar con nuestra reflexión.
espléndido, no hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de los almas, mi descanso, suave tregua en la fatiga, fresco en horas de botono, paz del llanto. Luz santísima penetra por las almas de tus fieles hasta el fondo. Qué vacío hay en el hombre, qué dominio de la culpa sin tu sobraba el rostro de lo inmenso. Llueve tú nuestra sequía, ven y los fieles que en ti esperan tus sagrados 7 dones y carismas, haz un espiritual esfuerzo, hazlo reina inacabable. Aleluya. Agradecemos pues esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, de la que no siempre somos conscientes, pero en la que, como plantea el apóstol San Pablo, somos, nos movemos y existimos. Fíjense que el título que hemos puesto a esta reflexión es Pentecostés, somos testigos de un amor que nos desborda y envía. Y este título está inspirado en una propuesta de los padres de la iglesia que hablaban que luego de la glorificación de Jesús, él se abraza con el Padre en su ascensión, y ese abrazo hace que brote el Espíritu como un amor que nos desborda, es decir, que se desborda de la Santísima Trinidad y que impacta al ser humano, al mundo, y a la vez que a quienes somos impactados nos envía
a proclamar esa buena noticia que hemos experimentado. Y es lo que estamos celebrando en el día de hoy, este desbordamiento del amor del Padre, del Hijo, del que nosotros somos partícipes, con la revelación que Jesús nos ha hecho del Padre y del Espíritu, nos permite introducirnos en el amor de la Santísima Trinidad, y asimismo nosotros podemos compartir ese amor del que somos testigos. Pero es lamentable que, siendo el Espíritu Santo la tercera persona de la Santísima Trinidad, y siendo el cristianismo una religión eminentemente trinitaria, y siendo la Trinidad el misterio central de nuestra fe, no siempre rescatamos la importancia de la Santísima Trinidad, y no siempre somos capaces de darnos cuenta de la importancia del Espíritu Santo. De hecho, el Papa Juan Pablo II hablaba del Espíritu Santo como el gran desconocido. Es decir, que lamentablemente muchos de los cristianos no tenemos la conciencia de la importancia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y en la vida del creyente. Y parecería que a muchos de nosotros nos pasa como aquellos hermanos a los que el apóstol San Pablo le pregunta en la carta a los Hechos de los Apóstoles si han oído hablar del Espíritu Santo. Y me están diciendo algo. Ok. Entonces ellos responden que nunca han oído hablar de tal espíritu, y Pablo ora sobre ellos y desciende sobre ellos el espíritu, y su vida obviamente se transforma, profetizan, se sienten impulsados a salir, a llevar la buena noticia, porque han experimentado esa fuerza de Dios que, como hemos visto en el evangelio de hoy, nos saca del encierro, de la oscuridad y del miedo, y nos llena de su paz, convirtiendo nuestra vida en testimonio de la reconciliación y del amor, y sabiéndonos enviados a llevar esta buena noticia que hemos experimentado. Así que, así como decimos que el Espíritu Santo es el gran desconocido, y eso por falta de manifestación, es decir, su presencia es siempre discreta en la historia de la salvación. También por falta de doctrina, conocemos muy poco lo que la iglesia nos habla sobre la figura del Espíritu Santo, y lo que la tradición también nos ha revelado sobre su importancia en la vida del creyente. Y hacen falta también devociones que nos lleven a tener presente al Espíritu Santo en la vida cotidiana del creyente. Hay muchas otras devociones a diversos santos, novenas, etcétera, etcétera, que son fabulosas, pero que no deben de estar por encima, por ejemplo, de esa experiencia de relación íntima que hemos de tener con el Espíritu Santo de Dios, que es reconocido como lo más profundo del Señor, y aquel que ora en nosotros con gemidos inefables para conectarnos con Él. Así que la primera invitación es a que el Espíritu Santo deje de ser el gran desconocido en nuestras vidas, y sí empiece a ser, como han dicho algunos teólogos, el gran implícito. Es decir, lo conocemos a profundidad, estamos en íntima relación con Él, pero a la vez nos damos cuenta que su presencia es discreta, que su presencia es casi imperceptible, que así como Jesús le dice a Nicodemo en el Evangelio de Juan, que el Espíritu sopla donde quiere y cuando quiere, y no sabemos de dónde viene ni a dónde va, aunque podemos escuchar su voz, que nosotros tengamos esa sintonía con este Espíritu, y lo descubrimos en su presencia implícita en el mundo, en la vida, pero no ya como un desconocido, sino como alguien que podemos identificar vivo y actuante en la vida del creyente.
Y en sintonía con eso, decir dos cosas con relación al Espíritu Santo. Primero, situar la fiesta de Pentecostés y luego hablar de 5 símbolos que se utilizan para representar al Espíritu Santo y la importancia de la fuerza de estos símbolos que nos hablan de la tercera persona de la divinidad. Entonces, con relación a la fiesta de Pentecostés, esta fiesta está inspirada en la fiesta judía de las tiendas, que era una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua y que venía a agradecer las cosechas y a ofrecer las primicias del trabajo que los israelitas habían obtenido siempre como dádiva de Dios. Y esta fiesta con el tiempo va a adquirir un sentido teológico, el de la donación de la ley al pueblo de Israel, la donación de los mandamientos. Y entonces se celebra en el 50 días de la Pascua, en tiempo de Jesús, la donación de la ley. La belleza de Pentecostés que nosotros celebramos es que no es una ley externa la que se nos ha dado, sino una ley que está inscrita en nuestro corazón y que es la ley del amor, que nos refleja la intimidad de Dios tal como nos lo ha revelado Jesús. Dios es amor y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y hablar de Dios como amor es reconocerlo como comunidad trinitaria, el amor del Padre y del Hijo, el amor del Hijo y del Espíritu Santo, el amor del Padre y del Espíritu. Esa comunidad de amor es la que nos inspira y por tanto ya no es una ley que alguien tiene que decirme e imponerme, sino una ley que está inscrita en el corazón del ser humano, porque los psicólogos y diferentes corrientes sociales han demostrado que aquello que más nos realiza como seres humanos, que más nos planifica, es vivir en el amor. Con la donación del Espíritu, ese amor ha sido inscrito en nuestro corazón como un anhelo que se va concretando en la medida en que nos abrimos al ser de Dios. Así que es bello poder celebrar Pentecostés en el sentido de que ya no es una ley externa la que vivimos, sino una ley que está inscrita en nuestro corazón y que hace que, como hemos leído en el profeta Joel, podamos profetizar, tener visiones, que los ancianos tengan sueño. Es decir, ya no es una humanidad que vive desilusionada, amargada, no es una humanidad que vive triste, encerrada, sino una humanidad que, bañada por la gracia del Espíritu, se siente bendecida, se siente agraciada, tiene esperanza, tiene futuro, tiene horizonte. Y es todo lo que nos regala la acción del Espíritu en nuestras vidas. En relación a los símbolos que a lo largo y sobre todo en las Sagradas Escrituras nos hablan de la presencia del Espíritu Santo, tenemos el signo de la nube que acompañaba, por ejemplo, al pueblo de Israel cuando salía de Egipto y que de una u otra manera es signo de protección, de guía, de orientación. Tenemos también la figura del fuego, el fuego que de múltiples maneras se manifiesta tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el libro del Éxodo se nos habla de esta columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel, que lo separaba de los egipcios. Y también en los Hechos de los Apóstoles se nos dice que el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego sobre los apóstoles y que los embriagó de ese amor que los hace hablar una lengua que todos entienden. Así como Babel, que es el enseñoramiento del ser humano, el creerse a sí mismo como Dios y querer ser como Dios, despreciando a los demás, genera la división, genera la guerra, genera la miseria, genera una ciudad que no aporta al amor, sino que destruye al ser humano. Pentecostés, en la imagen del fuego, se nos revela como el lenguaje del amor que todos podemos entender. No importa que te lo digan en inglés, que te lo digan en francés, que te lo digan en alemán, el lenguaje del amor todos los entendemos. Y como dice el apóstol San Pablo, nadie puede
resistirse al amor. Así que en la medida en que los cristianos nos dejemos envolver por este amor del Espíritu Santo, nuestro testimonio, nuestra palabra estará llena de ese fuego, de esa gracia que las personas no pueden rechazar. Otra imagen que se utiliza para hablar del Espíritu Santo es la del viento, el viento impetuoso, que es aquello que no podemos controlar, que no podemos contener. Y quizás por eso a muchos de nosotros se nos dificulta una relación con el Espíritu, porque queremos controlarlo todo. Y precisamente el Espíritu es lo que nos saca de nuestro control y nos mete en la lógica del abandono. Cuando Jesús le pregunta a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, él le pregunta, ¿y cómo puede el hombre viejo nacer de nuevo? Pues nacer de nuevo es entrar en este río del Espíritu, vivir de la espontaneidad de lo que el Señor nos va mostrando y abrirnos a la obediencia a este Espíritu que nos impulsa y que nos da el discernimiento para saber cuándo nos guía el espíritu del mal y cuándo nos guía el Espíritu de Dios. Otra imagen es la de la paloma. Vemos, ¿verdad?, descendiendo en el bautismo de Jesús. Mucho se dice que se utiliza esta imagen porque la paloma es un animal que no tiene bilis, es decir, no tiene nada que amargue en su interior, y esta imagen nos habla de la dulzura, de la mansedumbre, nos habla de la docilidad del espíritu a la que nosotros estamos llamados. Y es esta paloma, ¿verdad?, que envía a Jesús al desierto para ser tentado, y también que desciende sobre él en el contexto de su predicación en la sinagoga de Nazaret, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, él me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos, el año de gracia del Señor. De modo que la figura del Espíritu Santo como paloma nos habla también de este envío de parte de Dios a llevar la buena noticia hasta los confines de la tierra, y de hacerlo con las actitudes propias del siervo de Yahvé, como lo vemos en Jesús. La última imagen o el último símbolo que utilizamos para hablar del Espíritu Santo es el agua. Y el agua la vemos en el bautismo de Jesús, y también la vemos muy fundamentalmente cuando sale del costado abierto de Cristo junto con la sangre en la cruz. Es esta agua de la que nacen los sacramentos fundamentales de la iglesia: el agua como símbolo del bautismo, la sangre como símbolo de la Eucaristía. Entonces, este espíritu que Jesús prometió en el Evangelio de Juan, que dice que él atraería a todos hacia él, y que quienes creyeran en él, de su costado manaría un manantial de agua para la vida eterna, se concreta cuando en la cruz a Jesús le revientan el corazón, y ese corazón suyo reventado se derrama también en nosotros como amor, en esta agua del bautismo, signo de la presencia del Espíritu, y en esta sangre, signo de la fuerza de la Eucaristía. Es decir, el deseo de Jesús de permanecer entre nosotros. Y este derramamiento del Espíritu en la cruz de Jesús, que también dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, se puede considerar como el primer Pentecostés. Y hay otra imagen preciosa del Pentecostés, que es cuando Jesús sopla sobre los apóstoles, como hemos leído en el Evangelio de hoy. Y obviamente el Pentecostés que reconocemos como el que celebramos hoy de la cincuentena pascual, que tiene que ver con estas lenguas de fuego que se posan sobre los discípulos. Entonces, nada, dejarlo hasta ahí, esta primera parte en la que hemos tratado lo que tiene que ver con el Espíritu Santo como el gran desconocido, pero que nosotros estamos llamados a conocer y a profundizar, y también de la presencia de este espíritu que ha de dejar de ser el desconocido para descubrirlo como el implícito, el gran implícito
que siempre está presente entre nosotros, en el que somos, nos movemos y existimos. Y estas 5 imágenes o símbolos que nos hablan de la gran riqueza de la persona del Espíritu Santo en la historia de la salvación. Este espíritu que se nos manifiesta como nube, como fuego, como viento, como paloma y como agua. Si hay alguna pregunta, pues algún comentario, la hacemos ahora y después podríamos pasar a una reflexión que tiene que ver con los dones y los frutos del Espíritu, para terminar con una invitación a que profundicemos en nuestra relación con la Santísima Trinidad y muy especialmente con la tercera persona, la del Espíritu Santo. Así que abrimos un espacio para preguntas o comentarios si los hay, y si no, continuamos con la segunda parte de esta reflexión. Gracias, Fray Gid Manuel. De momento no hay preguntas de la audiencia, pero sí yo tengo una que tal vez usted pueda conectar con los dones. Precisamente ese Espíritu Santo, bueno, hay algo que están escribiendo en el chat y también lo voy a conectar. Conocemos muy poco, o sea, ese gran desconocido que al que usted se refiere y que tiene a veces mucho que ver con cuánto sabemos, cuánto nos catequizamos sobre la presencia del Espíritu Santo o cuánto hacemos de esos símbolos algo más real. ¿Cómo acercarnos más? Esa es mi pregunta. ¿Cómo acercarnos más al Espíritu Santo a través del conocimiento, del aprendizaje, de su existencia, ¿no? Esa es una cosa. Y preguntan en el chat, dicen, hoy en día existen otras manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo en el cristiano que no sea hablar en otra lengua. Lenguas. O sea, que en los tiempos de Jesús, no, pues hablábamos en lenguas desconocidas para esas pequeñas comunidades, ¿no? Que no estábamos tan globalizados, pero creo que es esa la pregunta que hacen. ¿Hay otras manifestaciones que no sea el hablar en nuevas lenguas? ¿Cómo sabemos más del Espíritu Santo? ¿Cómo nos acercamos más? Es bien importante, como que cada uno tiene que reconocer en primer lugar en su historia personal también, con cuál de las personas de la Santísima Trinidad yo me siento más identificado y con cuál tengo quizás más dificultad, más desconocimiento, mi relación es más limitada. Y entonces, ¿cómo ir corrigiendo esas fallas? Y por la propia experiencia, me parece que una vez que uno se hace consciente de esa deficiencia, entonces está en la posibilidad de empezar algo nuevo. En mi caso, por ejemplo, la provocación vino porque me encomendaron escribir un libro sobre la Santísima Trinidad y para el Instituto Nacional de Pastoral. Y yo me dije, wow, pero nos estamos perdiendo un elemento fundamental. Y aunque tenía esa sensibilidad y había trabajado esa temática, pero no me había permitido profundizar a un nivel tal que echara de menos en muchas deficiencias que nosotros tenemos en nuestra fe trinitaria. Y entonces empezó ahí, yo estoy muy bien conectado con el Hijo y bien chévere, Jesús es como la figura central. En un momento dado también por mi proceso personal, la ausencia de la figura paterna y demás, pues tuve trabajando la figura del Padre y había una buena relación con Dios en el sentido del Padre. Pero decía, oye, pero yo cojeo de la parte del Espíritu Santo. Y de hecho, una de las experiencias bonitas de este año de Pentecostés es como descubrir que ese echar en falta la figura del Espíritu y el recorrido que yo he venido haciendo hasta ahora me ha ayudado a tener como una mayor conciencia de su presencia en mi vida de creyente. Y tiene que ver con lecturas, tiene que ver con elementos de devoción, como decíamos al hablar de este tema. Por ejemplo, hay un libro que se llama Los 5 minutos del Espíritu Santo, que yo lo recomiendo porque es una joya. Y es como una conexión de día a día en la que cada día se toma una dimensión de nuestra conciencia de estar habitados y habitando en el Espíritu. Entonces,
esa presencia permanente nos ayuda entonces a descubrir que nos movemos en el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es lo que nos impulsa. Y por tanto, como a dejarnos llevar, a no oponer resistencia. Y de ahí entonces vienen muchos otros elementos, como que el Espíritu Santo se va haciendo parte de nuestra vida cotidiana. Y me parece que la expresión mayor de la presencia del Espíritu, respondiendo a la otra pregunta que se hacía, no es tanto el hablar en lengua, que como yo decía, se interpreta actualmente como el hablar la lengua del amor, porque el texto no dice que ellos estaban hablando lenguas diferentes, sino que los demás lo entendían hablar en su propia lengua. Y eso tiene que ver como con esa sintonía, esa comunión profunda en Dios, que aunque tengamos formas diferentes de ver las cosas, una cultura diferente, unas opciones diferentes, ya sea política, religiosa, podemos entendernos porque estamos conectados en Dios y sabemos que Él es la raíz de cuánto somos y de cuánto aspiramos. Entonces, hay muchos otros frutos del Espíritu, como la comunión, la colaboración, la humildad, la mansedumbre, la servicialidad, que ya entramos ahí como en otra de las temáticas, ¿verdad? Según nos narra el libro, la carta de los Gálatas, los frutos del Espíritu todos los conocemos. Y entonces nos generan también como esa paz, esa serenidad. Eso no significa que no hay conflicto, que no hay dificultad, porque también el Espíritu es lo que nos permite dar testimonio de Jesús. Y en ese sentido, el testimonio de Jesús acarrea cárceles, persecuciones, acarrea conflictos, pero esas persecuciones y conflictos se viven con serenidad porque se viven en Dios. Y uno se siente que está haciendo lo correcto, que está en el lugar donde Dios te quiere, y aunque hay persecuciones y dificultades, entonces tienes esa serenidad de que estás allí donde Dios te quiere y haciendo desde tus limitaciones, ¿verdad?, lo mejor que Él te ha encomendado. Fray, hay dos preguntas que están conectadas. Me encantó digamos, este símil que usted hace del lenguaje del amor con las lenguas. O sea, la lengua universal es el amor y ese es el lenguaje del Espíritu Santo. O sea, me quedo con esa reflexión. Algunos se preguntan por qué movimientos de la Iglesia Católica no utilizan la fuerza del Espíritu Santo, y otra persona menciona que la renovación carismática la conocemos como uno de los movimientos que ha querido tener un mayor acercamiento a las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, tiene que ver con diversidad de carismas en los movimientos, o es que tenemos que seguir formándonos y sensibilizándonos hacia la figura del Espíritu Santo. ¿Cómo lo ve usted? Ok. En el siglo pasado, Karl Rahner decía que los cristianos, aunque hacemos profesión de fe trinitaria, la mayoría de todos somos monoteístas. Y monoteísta en el sentido duro, es decir, de no creer realmente ni vivir nuestra fe con una conciencia trinitaria. Y él va a decir, y otros teólogos, que eso trae unas deficiencias tremendas a la hora de nosotros encarnar el cristianismo. O somos fans del Padre, o somos fan del Hijo, o somos fan del Espíritu Santo, pero no, pocos somos auténticamente trinitarios. Y entonces, del que seamos fan tiene unas ventajas, pero el que descuidemos a otras de las personas de la Santísima Trinidad tiene otras desventajas. Afortunadamente, a raíz de esta crítica que se ha hecho a la Iglesia y a los cristianos en general, eso ha ayudado a rescatar la importancia de la Santísima Trinidad y de cada una de las tres divinas personas. Y se ha hecho un camino que podremos decir que desde esa época hasta ahora, del cielo a la tierra. El Concilio Vaticano II, por ejemplo, ayudó mucho a rescatar la presencia del Espíritu y la importancia de la Santísima Trinidad. Y la mayoría de los movimientos eclesiales, unos más que otros, están afianzando, digamos, esa presencia de las tres divinas personas
individualmente y como conjunto, que es importante. Bien. Pero, digamos, en todos los movimientos se da una tensión entre la dimensión institucional, es decir, tenemos que crear una estructura para que la cosa funcione y permanezca, y la dimensión carismática, que es la que tiene que ver con la presencia del Espíritu, el dar espacio para lo espontáneo, para descubrir aquello que no habíamos planificado y calculado, pero que el Señor lo puso y que le da un plus a lo que nosotros hemos hecho. Y entonces, en esa tensión es que nos debatimos. Muchas veces, como decía anteriormente, tenemos un excesivo deseo de control, de que todo esté estructurado, milimétricamente determinado. Entonces nos cerramos a la acción del Espíritu, que tiene que ver con lo espontáneo, con lo no calculado, con lo regalado, y a lo que también tenemos que abrirnos. Entonces, en ese sentido, hay movimientos y personas que por su naturaleza y por su estructura tienen una mayor apertura a la acción del Espíritu, y otras que tienen una menor apertura. Ahora, lo importante es, como cada uno, hacerse consciente de lo que nos falta, de lo que tenemos que cultivar, y entonces trabajar en ello con denuedo, para que no seamos como una mesa que le falta una pata y que por tanto está coja. Y en este caso una pata fundamental que tiene Una que ver piedra con la angular. esencia de nuestra fe. Excelente, excelente. Una piedra angular. Yo creo que Exactamente. usted ha transmitido también un mensaje a nosotros, como, no solo como cristianos, también hasta como personas, cómo buscar ese equilibrio entre dejarnos guiar, entre buscar la perfección que el Señor quiere y el celo en sus cosas, pero también abandonarnos a su dirección, ¿no? Y a donde ese viento, Espíritu Santo, nos lleve. Excelente, A muchísimas mí me gracias. encanta una frase de Ignacio de Loyola en ese sentido, que dice, y ha sido muy iluminadora para mi vida pastoral, para todas las cosas que hago, que dice: haz como que todo depende de ti, y después deja que todo fluya como que todo depende de Dios. Entonces, como que pedir ese don, prepararse, investigar, leer, profundizar, pero después dejar que fluya, no como yo quiero, sino como el Señor quiere. Y eso de verdad que me ha funcionado mucho, y ha sido una gran luz para mí, como para hacer ese equilibrio entre esta dimensión institucional de la que hablaba, o de control, pero también esta apertura a la acción espontánea del Espíritu, a la presencia de Dios, que nos cambia muchas veces los esquemas, y gracias a Dios, porque sí, Porque sí, sucede. porque él siempre nos conduce a más. Eso que dice un Amén. salmo: tus caminos no son mis caminos, como dista el oriente del occidente, así distan tus pensamientos de los míos. Es una maravilla, ¿verdad? Cuando uno piensa como que esto estrecho que yo concibo es lo máximo, pero cuando tú ves lo que Dios te está proponiendo, tú dices: wow, pero qué pequeñez lo que yo había pensado en relación a lo que Él me está proponiendo y a lo que Él está haciendo a través de nosotros, a través de mí. Wow, no, esto es una joya de catequesis, de verdad que sí. Entonces, el Espíritu se manifiesta con diferentes símbolos, pero también y sobre todo con dones. Sí los podemos ver de forma concreta. Entonces, hablemos de los dones Muy de ese bien. Espíritu Santo. Una cosa, primero decir, antes de hablar de los dones, decir que el Espíritu Santo es el don de los dones. Entonces, digamos, porque hay así como una tendencia también de nosotros a ver qué beneficios podemos sacar de Dios, sin saber que el gran beneficio es Dios mismo. Entonces, muchas veces yo en las homilías relajo diciéndole: nosotros loco, porque el Señor nos dé el premio mayor, porque nos dé una casa, porque nos dé un carro, porque nos dé una pareja, y a veces una pareja que nos va a amargar la vida, pero no le pedimos que nos dé su espíritu, que se nos dé a Él mismo. Entonces, primero decir que el don de los dones es el espíritu, y que el mayor regalo que Dios Padre nos podía dar, nos lo dio ya, que es a Jesucristo,
y también la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, que el Espíritu también es el que nos hace tener una relación personal con Jesús. O sea, Jesús para nosotros los cristianos no es un concepto, no es una idea, no es un personaje del pasado, como estudiamos a Sócrates, como estudiamos a Aristóteles, como estudiamos a un literato, o a un político prominente, a un César. No, es alguien con quien yo me relaciono de tú a tú, y con quien yo puedo tener un encuentro personal. Y eso es el Espíritu el que nos actualiza la persona de Jesús. Leyendo la palabra, leyéndola en serio y orándola, nosotros podemos encontrarnos con Cristo y podemos en la oración también establecer esa relación personal con Él. Y eso es un don del Espíritu, el don de los dones. Después están los llamados 7 dones, que están muy vinculados a este don por excelencia, que es el Espíritu mismo. La sabiduría, ¿verdad? Como ese conocimiento que es un conocimiento sabroso. Los israelitas hablaban de la sabiduría no solo como un conocimiento intelectual, sino como un conocimiento que se saborea. De hecho, la palabra sabiduría tiene que ver con sabor también. Entonces es un conocimiento que está ligado al corazón y que tiene que ver como con un empezar a ver las cosas como Dios la ve. Un entrar en esa intimidad de Dios y poder ver el mundo, las situaciones que se nos presentan como Dios la mira. Parece que hay una técnica que se nos enseña en los talleres de oración y vida, que es ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Verdad? Y me parece que está muy conectado a esta idea de la sabiduría. Es decir, yo no voy a proceder desde mí mismo, desde un pique, desde una tristeza, sino que yo me voy a permitir discernir sabiamente qué el Señor me está pidiendo en esta situación concreta. Otro de los dones es el entendimiento. Y este tiene que ver también con las verdades de la fe, las profundidades de Dios. Esto que hemos dicho con relación a la Santísima Trinidad es un don del Espíritu. O sea, poder penetrar en la profundidad de Dios y intentar no solo entender con la mente, sino con el corazón este misterio y darnos cuenta que estamos participando en él, y así otros misterios como la Eucaristía, el misterio de la cruz, cómo es que nos llega la salvación a través de la cruz, es un don también del Espíritu. Otro don que está bien estudiado es el don del consejo, esa capacidad como para orientar a otros y dejarnos orientar. Es decir, en el camino de la vida muchas veces tenemos que consultar sobre tantas cosas, pero también tener esa capacidad de ver a quién consultamos. Yo suelo decir, se dice por ahí que el que se lleva de consejo muere de viejo, pero hay que discernir a quién tú le vas a pedir consejo. Porque cuántas relaciones se destruyen por un mal consejo, por acudir a una persona inadecuada, que está en menor capacidad que tú o que está en una dirección completamente opuesta a la que tú quieres llevar. Entonces el don de consejo está vinculado a eso. ¿A quién pido consejo? ¿A quién le doy consejo? ¿Cuáles son los consejos que estoy dando? Si están en sintonía con el Espíritu Santo de Dios o si más bien se desvirtúan de esa perspectiva. Otro don es el de la fortaleza, esa capacidad para resistir en la tentación, en la adversidad, para permanecer en medio de las dificultades sufridas por Cristo. Por ejemplo, Jesús dice, le voy a enviar otro consolador. Él los conducirá a la verdad plena y él también hablará por ustedes ante los tribunales, ante quienes les acusen. Entonces, ese espíritu es el que nos da la fuerza para permanecer en medio de la adversidad. Cuando tú estás en un trabajo o a veces en la misma relación, que hay momentos difíciles, dificultades, entonces el tener la fortaleza para perseverar
para resistir, ese es un don del Espíritu. Y no porque sea solo algo que hay que soportar, sino porque el amor, la entrega, siempre implica una cuota de sacrificio. Otro de los dones es el de la piedad, que tiene que ver con esa actitud de relación con Dios que se manifiesta en la vida y en una actitud compasiva que nos lleva a socorrer al otro en medio de sus necesidades y adversidades. O sea, la piedad es una actitud religiosa, pero no la actitud religiosa de quien se cierra al hermano, sino la actitud religiosa de que, inspirado en Dios, tú te sientes llamado a socorrer al más necesitado. Es eso que decía San Vicente de Paúl, que quien deja de asistir a la oración para socorrer a un pobre está de una u otra manera dejando a Dios por Dios, y que por ello no lo deja. Obviamente necesitamos espacios de silencio, de oración, de encuentro con el Señor para sostener nuestro servicio, y que no nos busquemos a nosotros mismos en aquello que hacemos, sino que sea un servicio que brota de Dios. Pero en algunas circunstancias, como ocurre con el texto del buen samaritano, tenemos que descubrir a este Dios que nos sale al encuentro. Nosotros vamos a encontrarlo en el templo, pero Él nos sale al encuentro antes de llegar al templo y nos sale al encuentro en el necesitado, y tenemos que tener ese discernimiento y esa piedad para verlo. Otro es el don de ciencia, que nos habla de todo conocimiento, pero no de una ciencia que se enseñorea contra Dios, sino de una ciencia que reconoce que eso que decían los antiguos, que toda la creación nos está hablando de su creador. Y cuando nosotros entramos con reverencia en el estudio profundo de la creación, ese estudio nos lleva al encuentro profundo con Dios. Por ejemplo, ahora se están dando unas aproximaciones bien interesantes entre la mística y la física cuántica, que eso es una maravilla. Tú oyes a algunos físicos y tú dices, pero este está hablando de qué. Algunos hablan de la partícula Dios, por ejemplo, y de elementos que desde la espiritualidad se han venido manejando desde hace mucho tiempo, pero que una ciencia que es respetuosa y que está guiada por el Espíritu puede comulgar perfectamente con esta visión. Y el último don, pero que es el primero, el temor del Señor, esa que no es miedo, sino esa reverencia, esa conciencia de que en Dios somos, nos movemos y existimos, y que por tanto hemos de estar siempre guiados por su acción en nuestras vidas. Y me gusta mucho ilustrar este don con un poema que le atribuyen a Santa Teresa, pero que está considerado anónimo, no es auténtico de ella, que dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tiene prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme el verte tan herido y en una cruz encarnecido. Es decir, no estamos sirviendo a Dios porque le tenemos miedo, y esas imágenes de Dios que nos han inculcado desde niños y que tanto daño han hecho a nuestra relación con Él, la vamos desterrando en la medida en que entramos en una relación profunda. Pero sí nos conmueve el gran amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús y que nos ha confirmado en el don del Espíritu. Ese amor que, como decíamos al principio, nos desborda y también nos envía. Somos testigos, y decir que somos testigos es que lo hemos experimentado. Eso que dice el apóstol San Juan, de lo que hemos oído y palpado del verbo de la vida, de eso es de lo que estamos hablando. Entonces nosotros hemos sido convertidos en testigos de la resurrección, del amor de Dios en el Espíritu Santo, porque lo hemos experimentado. No estamos hablando solo de algo que hemos leído, de algo que hemos estudiado, de algo de lo que otros nos han contado, sino de una experiencia personal que uno puede decir cómo era mi vida antes del encuentro con Jesús, cómo es mi vida después del encuentro con Jesús. Y haciendo esa gran diferencia, entonces nosotros podemos decir,
vale la pena, vale la alegría conocer al Señor e intentar que otros lo conozcan. Eso que decía nuestra pareja que nos sirve de anfitriona en estos días, que no nos podemos guardar eso que gratuitamente se nos ha dado, sino que debemos de compartirlo con los demás. Entonces es lo mismo en relación a esta experiencia del Dios Trinidad. Qué hermoso, qué hermoso. Y cuando hablamos de dones y todo lo que usted ha descrito y de una forma muy, muy vivida, porque lo hace en primera persona y desde la experiencia de fe, nos lleva a un autoconocimiento, a un acercamiento personal con ese Espíritu Santo, a un entender el don que hemos recibido por su gracia y cómo lo ponemos al servicio, pero cómo lo hacemos como pareja, o sea, cómo como sacramento de matrimonio, como matrimonio, aún los que aún no están sacramentados, cómo nosotros como pareja hacemos equipo con esa Trinidad para aceptar el envío y salir entonces a ese encuentro con todos los que no han vivido el fin de semana y para hacer nosotros vida lo que queremos, lo que decimos de cambiar el mundo por amor como encuentro matrimonial. O sea, ¿cómo lo hacemos nosotros pareja? Muy bien. Entonces, fíjate, yo creo que en dos sentidos podemos responder a esta pregunta. Un primer sentido es que, como ustedes saben, el matrimonio es el sacramento del amor de Dios. Y entonces la relación de pareja tiene que ver con esa relación de Dios para con la iglesia, pero también para con el mundo. Y entonces, en ese sentido, la forma en que la pareja se manifiesta el amor que el marido siente por su esposa y su esposa por su esposo, tiene que reflejar ese amor que Dios siente por el mundo, ese amor incondicional, ambos amores, el de uno por el otro y del otro por la una. Entonces, en ese sentido, estar llamado a ser sacramento del amor de Dios como matrimonio nos compromete a vivir en esa comunión de amor que se da entre Dios y la humanidad. Y el segundo sentido es algo que comentaba cuando nos reunimos previamente, es que la Santísima Trinidad se convierte en un modelo inspiracional del amor que se ha de vivir en la familia. Entonces, y ese es un amor que les voy a usar una palabra rarita que se ha descubierto en la teología, que se llama perijorético, de la palabra perijóresis, que significa danza de amor. Y es una danza caracterizada por dos movimientos. Uno que se llama inhabitación, que es recibir totalmente al otro, y uno que se llama interpenetración, que es darse totalmente al otro. Entonces, la relación de amor de la Santísima Trinidad, esa danza de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, consiste en que el Padre se da totalmente al Hijo y al Espíritu, y a su vez recibe totalmente al Espíritu y al Hijo, y así mismo ocurre con el Hijo y con el Espíritu. Entonces, si nosotros como pareja, como comunidad creyente también vivimos en esta relación perijorética, es decir, darme totalmente a mi pareja y recibir totalmente a mi pareja, y a su vez él se da totalmente a mí y me recibe totalmente a mí, entonces conformamos una unidad sin que desaparezca la identidad de cada uno. Y eso, en esa relación de pareja también entran los hijos, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el papá, la mamá y los hijos, y ese amor de ellos tres que se desborda en la comunidad de fe y que se desborda en la sociedad. Entonces, así como la Trinidad es la mejor comunidad, se convierte en un referente de cómo vivir nuestro matrimonio, de cómo vivir nuestra relación de amor con los demás y de cómo ser testimonio de ese amor trinitario en un mundo que, aunque tiene tantas cosas, pero está muy sediento de un testimonio de este amor.
Y eso puede ser muy convincente, por ejemplo, para las parejas con las que entramos en contacto, que ellos vean que no es que estamos fingiendo un amor, ni que es un amor idealizado, que no tiene conflicto ni dificultades, sino que dentro de las circunstancias que tenemos, los desafíos, las diferencias personales y demás, hay algo más profundo que nos mueve y que de una u otra manera queremos ser manifestación de ese algo. Y entonces, en la medida en que el esposo se vaya dando totalmente a la esposa y la esposa se vaya dando totalmente al esposo y lo reciba totalmente, entonces se da esta relación de comunión, este ser una sola carne y un solo espíritu, que es la llamada, ¿verdad? Que tenemos en el matrimonio sacramentado, pero que también se ha de manifestar en la vida de los creyentes en otras dimensiones y en el ejercicio también de nuestro servicio pastoral. Cuando somos pastores de un grupo, de un movimiento, de una comunidad, también hemos de vivirla en esta inspiración de la Santísima Trinidad como un darnos totalmente y un recibir totalmente. Obviamente es un camino y tenemos que seguir profundizando en ello y creciendo y hacernos conscientes de lo que nos falta y cultivar lo que nos falta para crecer en este amor que nos desafía. Pero la buena noticia es que es posible porque Dios nos ha amado primero. Y entonces, dado que Él nos muestra cómo hacerlo, Él se convierte en la medida de nuestra aspiración de amar. Wow. Aquí alguien comenta que todo servicio dentro de nuestro ministerio de encuentro matrimonial, debe ser guiado por el Espíritu Santo para que se dé profundamente la concreción personal y comunitaria. ¡Qué riqueza! Amén, amén. Es Y los frutos que permanecen, Jesús dice, yo he venido para que den fruto y su fruto permanezca. O sea, cuando nuestra acción pastoral está cimentada en el Espíritu, cuando está cimentada en Dios, en el amor, entonces esos frutos permanecen. Yo me puedo ir del espacio por diversas circunstancias, ¿verdad? Por la muerte, por un traslado, pero eso que se ha sembrado con amor y que se ha sembrado como una inspiración del Espíritu, eso fructificará y tendrá un fruto permanente. Quizás no lo vamos a ver inmediatamente, pero es algo que está garantizado, que desde mi propia experiencia yo puedo decir que es muy verdadero también. O sea, y darnos cuenta que a nosotros nos toca sembrar y sembrar inspirado por este espíritu. Pero quien da vida y quien hace crecer es otro, es el Espíritu, es Dios. Y también tenemos que dejarle su espacio para que Él haga su obra. Y nosotros sembrar con la esperanza de esta certeza de que Él hará fructificar aquello que está inspirado por Él y que tiene el sello de su Espíritu. Wow, y eso lo conectamos de una manera maravillosa con lo que hemos venido hablando en todos estos días del servicio y de cómo nosotros respondemos al llamado de servicio y cómo vamos entonces también animados por ese Espíritu Santo, dejando frutos permanentes. O sea, cómo nosotros somos parejas, matrimonios fecundos. A la luz del Espíritu Santo o hablando en clave de Espíritu Santo, ¿cómo somos matrimonios fecundos? ¿Qué deberíamos hacer para ser matrimonios que demos frutos? Porque no tiene que ver solo con lo que se hace, sino también con las motivaciones de lo que se hace y con el modo en que se hacen las cosas. Entonces, el discernimiento, por ejemplo, yo puedo hacer muchas cosas buenas por Dios, pero puedo no hacerla en el momento de Dios, puedo no hacerla al modo que Dios quiere, o puedo no hacerla con la motivación que Dios quiere. Entonces nosotros tenemos como que ir profundizando en esos diferentes frentes para que realmente aquello que hacemos, aquello que aportamos, sea en el tiempo de Dios, sea al modo de Dios, sea con las motivaciones de Dios.
y entonces ya eso lleva un sello totalmente diferente. Por eso requerimos de alimentarnos, de discernir, de orar, para que esa respuesta y esa práctica vaya como con ese sello. Obviamente no es lo mismo cuando uno tenía 13, 14 años en la vida espiritual, en la vida pastoral, que digamos cuando uno ya va caminando en la madurez de los 40, de los 60 años. Si ha hecho un proceso, entonces eso va llevando una marca diferente. Entonces tú te das cuenta quizá en tu misma labor pastoral que quizás hace 10, 20 años estaba muy afanada por buscar protagonismo, que había una actitud de servicio, pero también ese deseo de sobresalir. En la medida que nos vamos dando cuenta de eso, podemos prestar un mejor servicio, porque es un servicio que brota más transparente y que realmente refleja el ser de Dios. Entonces eres capaz de potenciar el liderazgo de otro, eres capaz también de bajar el perfil para ayudar a crear esa cadena, eres capaz de entrar en procesos formativos. Son caminos, ¿verdad?, que se van haciendo cuando uno se permite vivir la vida en clave del proceso. Y orar, la misma palabra, pues te va iluminando cosas en las que tienes que crecer. No es lo mismo tampoco cuando una pareja está recién casada, cuando tienen 7 años de matrimonio, cuando tienen 14 años. También cada etapa en la vida matrimonial refleja desafíos diferentes que implican a lo interno de cómo se vive la relación, pero también a lo externo de cómo se vive el testimonio. Y lo mismo en el ejercicio de nuestro liderazgo. Yo diría que hay que no es solo fijarnos en el hacer, sino también en las motivaciones por las que hacemos las cosas, las actitudes con las que las hacemos y obviamente si la estamos haciendo en el tiempo de Dios. Hay muchos procesos que se frustran porque nosotros queremos acelerar el tiempo de Dios y queremos que vengan unos frutos que han de venir en 10 años. Como somos muy inmediatistas, entonces malogramos esa semilla y no permitimos que se desarrolle en el tiempo oportuno. Wow, o sea, tal vez menos laborantismo Ajá. y un poco más de meditación para la acción, Uh-huh. pero nunca dejar de servir. Exactamente. Es como Muy buena dejarnos síntesis. utilizar, pero en el tiempo en el que Dios quiere. No, a mí personalmente me ha encantado eso porque nos interpela. No, y nos traduce la pauta de cómo debemos seguir y servir. Cómo debemos, y que a veces estamos tan afanados en hacer, porque bueno, porque también este mundo y esta sociedad un poco nos enmarca en ese hacer y mostrar resultados, ¿no? Uh-huh. Pero esos resultados, cómo los discernimos, es a donde Dios quiere llevarnos, es el tiempo correcto, es el tiempo justo, cuáles son los frutos que van a perdurar. Ese resultado es un fruto perenne o va a ser una fruta que va a caer en tierra y se va a pudrir. Uh-huh. Entonces es un poco como cómo vamos en esa reflexión. Uh-huh. Entonces yo creo que bueno, que para usted redondear, la idea que nos falta es completar esos frutos, cómo terminamos de ver. Entonces, ¿cuáles son esos otros frutos del Espíritu Santo a los cuales debemos aspirar? Uh-huh. Entonces, les decía, hablando en referencia a los frutos, el apóstol San Pablo opone los frutos del espíritu del maligno a los frutos del espíritu de Dios. Entonces, él dirá que los frutos del maligno son la avaricia, el desenfreno, la envidia, la rivalidad, la división, el chisme, la hechicería, etcétera, etcétera, etcétera. Y que los frutos del espíritu son la amabilidad, la mansedumbre, el amor, el servicio, la fidelidad, la humildad, el dominio propio. Entonces, cuando nuestra vida está marcada por los frutos del maligno, por el espíritu del maligno, se refleja en nuestro interior con tristeza,
con encierro, con división, con guerras, con desavenencia, y eso va generando como un ambiente turbio a nuestro alrededor y en nuestro interior. En cambio, cuando nos dejamos guiar por los frutos del Espíritu, entonces nos vamos llenando de esa frescura, de esa paz, de esa alegría, y también vamos comunicando y contagiando eso en los espacios donde estamos. En estudios que se han hecho sobre cómo influye el tipo de liderazgo que ejercemos en el ambiente donde nos movemos, se ha mostrado cómo, digamos, la ira de la persona que coordina, o el carácter fuerte, o el estrés que tiene, o una tristeza, puede ser determinante para generar un ambiente en ese espacio. Entonces, en ese sentido, cuando nos estamos dejando guiar por el espíritu del maligno, pues podemos contaminar el ambiente donde nos movemos. En cambio, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, entonces desinfectamos ese entorno y también nuestro interior, y nos llenamos, ¿verdad?, de esa alegría, y vamos compartiendo esa alegría y esa paz, y vamos generando comunión, colaboración, encuentro, conexión, en fin, todos esos elementos que nos hablan de lo que es también la propuesta de encuentro matrimonial. Exacto. Y de lo que hablábamos nosotros también hace unos días, de que el servicio es alegría. O sea, el servicio tiene que ser alegre. Claro. Y no hay otra forma de hacerlo si no es movido por el Espíritu Santo, porque donde hay alegría se antepone esa tristeza o ese afán de hay que hacer, ¿no? Nos dejamos guiar y servimos de una forma mucho más abierta, mucho más espiritual, digamos, ¿no? Y más carismática también. Ayuda mucho como para hacer ese cambio de switch. Uno muchas veces piensa que sirviendo uno se gana el cielo. Entonces yo estoy sirviendo por cumpliendo un deber para yo ganarme aquello que quiero, ¿verdad? En el futuro, ya sea el reconocimiento, lo que sea, o un aumento de sueldo, para ponerlo en categorías quizás más como cotidianas. Pero en cristiano, nosotros no servimos para ganarnos el cielo. Nosotros no servimos para hacer mérito ante Dios, sino que servimos por gratuidad. Que como cuando tú descubres que lo más grande que Dios podía darte te lo dio sin que tú hicieras nada por él, y sabiendo que tú ibas a hacer muchísimas cosas malísimas contra él, entonces tú dices, oye, pero es que yo tengo que estar tan agradecido de un Dios tan bueno, tan maravilloso, que a mí me faltan días en la vida y fuerzas para yo poder ponerme a la altura de su amor. Entonces eso le da un matiz totalmente diferente a todo lo que hacemos, porque no es un deber, ay, una carga, no, no, no. Es que mi corazón está tan agradecido que yo tengo que buscar una forma de corresponder a ese amor tan grande que se me ha regalado. Bueno, no hay nada que decir. Como antes. dicen por ahí, todo está dicho y el mundo está hecho. No hay nada que decir. No vemos preguntas en el chat, no sabemos si hay alguna pregunta en redes, pero yo creo que el Espíritu Santo pues ha obrado con nosotros, porque ha sido definitivamente un compartir, una conversación enriquecedora. Nos quedamos con muchísimos retos como cristianos, como encontrados, como matrimonios, como servidores que somos todos. Nos quedamos con muchos retos de autoevaluación, de cómo dejar que la Trinidad se manifieste en nosotros. O sea, siempre decimos que Dios esté en medio de la pareja, pero yo creo que aquí hay que comenzar a cambiar el discurso, y es invitemos a la Santísima Trinidad a morar en medio de nosotros. Hacernos fan de los tres. Hacernos fans de los tres, de verdad que sí. Y yo estoy
sumamente agradecida del Señor por esta oportunidad en un día como hoy de Pentecostés, de haber tenido esta conversación, Fray Gid Manuel, porque hemos aprendido muchísimo gracias a la tecnología, que esto se nos queda grabado para que lo veamos, lo repasemos, lo repitamos, todos los servidores de Encuentro Matrimonial lo analicemos y lo desmenucemos, ¿no? O lo escudriñemos en clave de espiritualidad, porque de verdad que ha sido una noche maravillosa. Yo creo que sí. Ha sido muy enriquecedora y nos quedamos con muchos puntos, como dice Sachenka. Y es para sentarnos cada momento a revisar, donde podamos ver y sentirnos identificados con cada uno. Yo me quedo con la parte de que debemos ser con los tres y dejarnos llevar al ritmo que el Señor quiere para poder entonces hacerlo como Él quiere. Buscar ese balance entre el hacer formal y el carisma, o sea, dejarnos guiar más. Y yo creo que yo me lo estoy diciendo a mí misma, Fray Gid Manuel, porque yo soy como muy estructurada, pero viene el Espíritu Santo en modo de viento y me desbarata todas las cosas y me dice, no, no es así que va. Entonces yo creo que tenemos que dejarnos guiar más por eso. Aquí hay gente que está diciendo que tenemos que hacer un retiro espiritual con usted. Así que ya veremos cómo lo hacemos espacio para que nos pongamos manos a la obra y dejemos actuar en el tiempo de Dios y que eso pueda ser una realidad si usted está disponible. En agosto voy a tener un retiro abierto que es sobre un libro que escribí, Vivir en Santidad, el desafío de ser como Dios nos sueña, y va a ser un retiro en el Monte de Oración. Le estoy dando la primicia, así que a veces es difícil como hacer el hueco por las diversas responsabilidades que uno tiene. Entonces, ya que el hueco está hecho, entonces quizás se puede aprovechar. Y como es un espacio bastante amplio, se presta mucho como para ese tipo de retiro, y también en el contexto de lo que estamos viviendo sin correr riesgos innecesarios. Exacto, que tenemos, ¿verdad?, que cumplir con todos los protocolos, pero buscaremos, producción me hace una pausa, una señal, parece ya no hay, me dicen que que aprovechando que tenemos aquí a nuestros nacionales, yo creo que también podemos lanzarle el reto, ¿verdad? Ya que estamos hablando de retiro y eso. Bien, usted sabe, Fray Gid Manuel, vamos a decir, dicen los muchachos, ahora lo vamos a involucrar. Vamos a pedirle a los nacionales que... Yo le he dicho a los nacionales que ellos ya me tienen involucrado, ¿sí? A mí no hay que motivarme, ni a ellos tampoco. Así es, no hay que motivarnos. Realmente el Señor nos ha regalado tantos banquetes en este día que, wow, qué decir. Está en sintonía todos. Exactamente, definitivamente que Dios se las trae, tiene un propósito con cada uno de nosotros y nos da señales muy claras. Lo que pasa es que a veces como que nos cegamos, nos ponemos una venda en los ojos y no las vemos. De verdad que hay que dejarse guiar por Él, única y exclusivamente por Él. Poner nuestras manos, nuestros brazos, nuestra boca a su servicio y seguir sus lineamientos. Y como dice el Padre G, no desesperarnos. Los frutos, el trabajo de hoy, el servicio que ofrecemos hoy con amor, no necesariamente se van a ver mañana, pero se van a ver. Si vienen de Dios, se verán. Así que... Y que tengamos fe. Yo lo digo por un mensaje que utilizamos mucho en Encuentro Matrimonial. Encuentro Matrimonial, trabajamos 3 matrimonios y un sacerdote. Y siempre decimos que el cuarto integrante de ese equipo es el Espíritu Santo, pero como que lo decimos de boca, por decirlo. Y no nos abrimos a que lo podamos palpar, lo podamos sentir y darnos cuenta de eso. Ha pasado, pero
pero debemos ser cada vez más insistentes y más abiertos a esto, a que esas manifestaciones sean, ese implícito, como usted decía, ¿no? Se haga visible. Ser más conscientes de esa realidad, de que cuando dejamos a Dios ser Dios y a su Espíritu Santo actuar, da tal como Él quiere que se dé. Así que los retamos a ese taller, a ese retiro que el Padre nos está invitando. Ojalá nos mande con tiempo la fecha para uno hacer su hueco, sí, y no poner nada en la agenda. Ya tenemos 2 fines de semana cogidos de agosto, pero no importa, quiera Dios que no sea en esa fecha y que podamos disfrutar de ese gran banquete que estamos seguros será ese retiro. Y no podemos despedirnos sin agradecerle su apertura, que siempre ha sido así. Desde cuando tuvimos la oportunidad de conocerle, de llegar a su parroquia, a su humilde parroquia, así como son ustedes los fray, pues así mismo lo sentimos desde ese momento y lo seguimos viviendo. Vamos a tenerle siempre, como lo hemos tenido, en oración por esa gratuidad de parte suya y de parte de todos sus hermanos. Estamos pero muy regocijados y rebosantes de alegría por ese regalo que hemos tenido hoy de parte suya. Y nada, le exhortamos a que siga así, abierto. Le pedimos perdón también. Es válido porque esta pandemia pues nos desconectó, pero sabemos que no, que habían integrantes de su parroquia, de su comunidad que dan esas señales del movimiento en su parroquia y en ustedes. Y a eso es que estamos abiertos, a mantener esa relación también entre sacramentos, entre nosotros como matrimonio, ustedes como sacerdotes, a seguir luchando por cambiar el mundo por amor. Y Padre, estamos aquí, toque la puerta que se oirá, se abrirá y se hará. Así Hay una que para pareja lo que recientemente vivió encuentro matrimonial, que yo le había recomendado, que estábamos en unos diálogos muy interesantes con esos 2 hermanos, y ellos están encantados. Wow. Y ha sido también la experiencia de otras parejas que pertenecían a la comunidad de pareja de nuestra comunidad. O sea que yo siempre le digo, a veces es cuestión de, no es de situaciones que vayan a romper la relación, sino pequeños ajustes que hay que hacer y que no lo hacemos no por falta de buena voluntad, sino por falta de herramienta. Y me parece que el encuentro matrimonial ayuda a conocer esas herramientas que necesitan las parejas para hacer esos ajustes. Yo digo, a veces hay digamos, una máquina y tiene una piedrita dentro y esa piedrita hace un ruido, una cosa, un malestar, pero tenemos el deseo de quitar la piedra, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, me parece que el encuentro matrimonial facilita esas herramientas para hacer esos pequeños ajustes, de modo que el matrimonio no sea solo una cruz. Así es, que también tenga mucho de resurrección. Amén. Amén. Estamos a su orden, Padre. Y muchísimas Bueno, gracias. contamos con ello. Bendiciones. Pues nosotros queremos pedirle, Efraín, un último regalito, ¿verdad? Ya que estamos abusando de usted esta noche, y es que usted nos ponga en oración, que usted ore por nosotros, ore por usted, ore por este movimiento, por todas las parejas que se conectaron esta noche. Tenemos incluso una pareja desde Cotuí que está diciendo que tuvo la oportunidad de ver el link a través de otra persona y que pues se ha sentido maravillada de haber podido. Y decirle que lo puede en YouTube, entrando a Encuentro Matrimonial, al canal, puede ver todo lo que hemos hecho durante todo este tiempo. No, esta catequesis de esta noche, porque yo creo que no es un conversatorio, nosotros hemos tenido hoy una catequesis o tal vez un diálogo espiritual. No sé si estoy atreviéndome a mucho,
Pero eso que hemos tenido hoy, yo creo que tenemos que repasarlo y repasarlo y repasarlo, porque hemos tenido una verdadera catequesis de servicio en la noche de hoy. Es posible que vean, perdón, es posible que vean la grabación un poco 2 días más tarde, padre, porque creo que va a haber que hacerle unos ajustes técnicos. Okay. Pero queríamos agradecer a don Marino y doña Milagro el habernos puesto en contacto con ustedes o con usted. Usted sabe que ellos son de su parroquia y han sido siempre fieles cibernautas y colaboradores tanto del encuentro como de este espacio. Todo esto surgió fruto de este acercamiento que pedimos a todos los encontrados a que se acercaran a sus párrocos. Y esto es parte de ello. Así que motivamos a los otros encontrados que estén aquí de la Arquidiócesis de Santo Domingo que se pongan en contacto con sus párrocos y nos acerquemos a ellos y a todos. Esto ha sido un manjar y muchísimas gracias, Padre. Gracias, Padre. Milagros y Mariano Quedamos en sus manos. Una oración preciosa esta mañana en el contexto de nuestra celebración de Pentecostés, que pedimos iniciar cada Eucaristía con unos cánticos de avivamiento y después con un momento de oración de uno de los hermanos. Y en el caso de la misa de 11:30 tuvimos la gracia de tenerlos a ellos dos y fue un banquete de verdaderamente. Yo pensé que podíamos terminar con una oración por los 7 dones del Espíritu Santo, en sintonía con lo que estamos viviendo, y allí pues poner todas las intenciones de las parejas que están aquí presentes, las personas quienes van a verlo después, y también de todos los proyectos, ¿verdad?, que como movimiento ustedes están enfrentando, y también yo en mi labor pastoral, en mi vida espiritual, pedirle que oren mucho para que el Señor nos siga iluminando y que de verdad nos dejemos conducir por este espíritu que tiene tanto que ofrecer y que dar a nuestra vida personal y a nuestra vida como iglesia. Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar el Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos. Dígnate concedernos el mismo Espíritu Santo para que Él perfeccione en nuestra alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concédenos el espíritu de sabiduría para que podamos despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar solo a las cosas eternas. El espíritu de entendimiento para iluminar nuestras mentes con la luz de tu divina verdad. El espíritu de consejo para que podamos siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo. El espíritu de fortaleza para que podamos llevar nuestra cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a nuestra salvación. El espíritu de ciencia para que podamos conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos y creer en la perfección del conocimiento de los santos. El espíritu de piedad para que podamos encontrar el servicio a Dios dulce y amable. Y el espíritu de temor de Dios para que podamos llenarnos de reverencia amorosa hacia Dios y que temamos en cualquier modo disgustarlo. Márcanos, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos y anímanos en todas las cosas con tu Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Recibimos la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, muchas bendiciones.
Bendiciones. Feliz noche a todos. Y mis felicitaciones. Hay un mundo nuevo, la tierra prometida, y estaré ahí un día, si vamos de la mano. Yo te necesito cerca, no importa lo que haré, porque sé que no hay nadie como tú. Cada uno tiene un amor de verdad. Tú serás el mío, para siempre, vida mía. Buscaría en todo el mundo para llegar a ti, porque sé que no hay nadie como tú. Es un largo viaje al que iremos los dos, y si yo me perdiera, guíame, guíame. Si me diera fortuna, no la visionaría, la podría perder mañana y no me importaría. Pero si te pierdo vida, no sé lo que haré, porque sé que no hay nadie como tú. Pero si te pierdo vida, no sé lo que haré, porque sé que no hay nadie como tú, como tú, como tú.